circundante una función vectorial que es el campo eléctrico. Eso era lo primero que habíamos visto. Bueno, acá en la figura solamente hay un caso muy sencillo de una carga puntual, pero ustedes saben que podíamos tener cualquier distribución de cargas de acuerdo a cómo habíamos explicado la modelación de las cargas desde el punto de vista macroscópico. Ahora, en la clase pasada estuvimos viendo que también no solo podemos definir una función vectorial, que es la función campo eléctrico, sino que también se puede definir una función escalar que la habíamos llamado potencial eléctrico. Esa función escalar y la función vectorial campo eléctrico están relacionadas, como vimos la clase pasada, a través del operador gradiente. Ustedes recuerdan que el gradiente es un operador que atrapa una función escalar y la transforma en un vector. Entonces, ese vector gradiente, el opuesto de ese vector gradiente, es precisamente el campo electrostático. Recuerden que hay una relación diferencial entre el cambio diferencial de la función escalar, en este caso supongamos que esa función escalar es la función potencial eléctrico, entonces ese diferencial de la función ocurre cuando nos movemos, digamos, un poco, no demasiado, por decirlo coloquialmente, respecto del punto donde estamos posicionados. Entonces, supongamos que en un punto dado conocemos el gradiente de esa función escalar y hacemos un pequeño movimiento en ese punto caracterizado por un diferencial de recorrido vectorial. El producto escalar entre el vector gradiente y el vector diferencial de recorrido vectorial nos da el pequeño cambio que sufre la función escalar. O sea que si nos movemos en el sentido y dirección del gradiente, como en ese sentido y dirección el producto escalar es máximo, encontraríamos el máximo cambio de la función. Esta expresión que está acá es muy fácil de demostrar, la demuestran matemáticas, y bueno, no viene al caso, pero lo que importa es el concepto de esta función, de esta expresión. Si nos movemos en la dirección y sentido del gradiente, encontramos el máximo cambio. O sea que, en otras palabras, el gradiente de una función escalar es un vector que nos estaría indicando hacia dónde tenemos que movernos y en qué sentido para encontrar el máximo aumento de la función. Si nos movemos en sentido contrario al gradiente, encontraríamos la máxima disminución en valor absoluto. Contrario al gradiente, encontramos disminución de la función. Por lo tanto, como el campo eléctrico es opuesto al gradiente, como habíamos definido la función potencial, digamos, el vector campo eléctrico podemos decir que apunta en el sentido de los potenciales decrecientes. Fíjense que si nos movemos en forma perpendicular al gradiente, ahí no encontramos cambio en la función. El producto anterior, el producto escalar, la página anterior nos da nulo, da cero.
Entonces quiere decir que nos estamos moviendo sobre una superficie equipotencial, que en los dibujos las dibujamos como líneas porque serían la traza de esas superficies equipotenciales con el plano del dibujo. Por lo tanto, el vector campo eléctrico es perpendicular a las superficies equipotenciales y mira o apunta en el sentido de los potenciales decrecientes. Entonces, habíamos visto cómo podemos calcular la función potencial eléctrico para cualquier distribución de carga. Siempre acá el concepto es el mismo, el concepto en cuanto a la notación es la misma que usamos para campo eléctrico. R' es nuestro punto fuente, es un vector que tiene como origen el origen de coordenadas y como extremo el punto donde están las cargas, y el punto campo es el punto donde queremos evaluar nuestra función, ya sea campo eléctrico o potencial. En este caso tenemos un campo escalar que es la función potencial. Los campos en realidad son funciones en el espacio, ya sea potencial, que es una función escalar, o campo eléctrico, que es una función vectorial. Bien, todo esto lo habíamos visto la expresión de potencial, que es el cálculo por integración, se hace de esta manera, ¿sí? Donde, bueno, excepto en el caso de las distribuciones discretas, que ahí diríamos que calcular la función potencial a través de esta sumatoria es calcularla por evaluación de fuentes. Evaluando dónde están las fuentes, podemos saber cómo es la función potencial en cualquier punto del espacio. Y en el caso de distribuciones continuas, tenemos las integrales, que habíamos dicho que esas integrales en general son más sencillas en cuanto al trabajo material de resolverlas, porque son integrales escalares. Recuerdan que para el campo eléctrico las integrales son vectoriales, es decir, para cada componente del campo eléctrico, en general hablemos de 3 componentes, suponiendo que estamos en un espacio tridimensional, para cada componente del campo tenemos una integral. O sea que resolver la integral de campo eléctrico implica resolver 3 integrales, una para cada componente del campo, X y Z. En cambio, para la función escalar, para la función potencial eléctrico, esas integrales son escalares. O sea que el trabajo material es menor. Fíjense que acá nos aparecía otra alternativa para calcular campo eléctrico. Podemos evaluar la función potencial y una vez que tenemos la función potencial evaluada en todos los puntos del espacio, calculamos su gradiente. Eso en general es una operación sencilla, porque calcular el gradiente, ustedes saben que es una operación de derivación. Las operaciones de derivación no traen complicaciones. Sabiendo un protocolo para derivar funciones, si la función es derivable, derivamos cualquier función. Entonces, calculando el gradiente, cambiándole
el signo, es decir, calculando el vector opuesto, tenemos el vector campo. Entonces acá tenemos una alternativa más para calcular campo eléctrico y el método de integración. Y recuerden también que para algunos casos, muy poquitos, pero para algunos casos, la ley de Gauss nos ayuda y nos permite calcular el campo eléctrico también, para esas simetrías que habíamos mencionado en clases anteriores. Recuerden que, bueno, ahora desde el punto de vista de la función potencial, ya ustedes se estarán dando cuenta que en esa simetría donde usábamos la ley de Gauss para calcular campo, que se acuerdan que era la simetría puntual o esférica, una simetría cilíndrica, pero también con traslación, que la llamamos simetría cilíndrica infinita, o la simetría plana indefinida. En esos casos, si ustedes recuerdan, las superficies gaussianas que tomábamos, de la parte de la superficie gaussiana que extraíamos el campo, porque a veces el flujo daba nula en alguna parte de la superficie, pero donde de la parte de la superficie que obteníamos la expresión de la componente real del campo, esa parte de superficie, fíjense que son superficies equipotenciales. Imagínense la línea infinita y la superficie cilíndrica que rodea, que tomamos para rodeando a la línea, no las tapas, sino la parte lateral de esa superficie gaussiana. Y bueno, esa superficie cilíndrica es una superficie equipotencial. O sea que, fíjense que otra manera de ver las cosas es en los problemas que podemos extraer del campo partiendo de la ley de Gauss, son aquellos problemas donde de antemano podemos saber cómo son las superficies equipotenciales, y de acuerdo a cómo sean esas superficies equipotenciales, si la componente del escalar del vector campo se mantiene uniforme en esa superficie equipotencial, y bueno, ahí es un problema en el cual Gauss nos ayuda para calcular el campo eléctrico. Bueno, esto solamente a modo de anécdota. Ustedes obviamente con el desarrollo de los problemas se van a ir dando cuenta. También habíamos visto esta expresión recuadrada, esta expresión diferencial, donde acá habíamos visto que este menos que aparece acá, que es de reemplazar el gradiente por menos el campo eléctrico, acá es obligatorio. Esto es obligatorio. Luego, esperen que, digamos, cuando hacemos la diferencia de potencial entre dos puntos, esa diferencia de potencial, digamos, es igual a la circulación del campo eléctrico. Recuerden que esta integral de línea es una circulación. En una integral de línea tiene que haber una trayectoria donde el diferencial
de recorrido vectorial es tangente a esa trayectoria. Digamos que acá sacábamos una conclusión importante, porque independientemente de la trayectoria, no hace falta, digamos, tomar una trayectoria en particular, porque independientemente de la trayectoria, esta circulación del campo eléctrico siempre nos da lo mismo en virtud de esta relación que tenemos ahí arriba. Entonces, habíamos llegado a la conclusión que el campo eléctrico es un campo conservativo, que son aquellos campos que se derivan de un gradiente, de una función escalar, que en este caso sería el potencial eléctrico. Entonces, la circulación del campo eléctrico entre dos puntos cualesquiera es independiente de la trayectoria. Eso es característica de los campos conservativos. O bien, si hacemos la circulación en un camino cerrado, como salimos de un punto y volvemos al mismo punto, esa circulación es nula. Esto nos permitía pasar a la forma diferencial a través del teorema de Stokes o teorema del rotor, donde la circulación del campo eléctrico la podemos expresar como el flujo del rotor del campo a través de cualquier superficie que tiene como contorno la curva C. Esto es el teorema de Stokes. Entonces, de acá sale la expresión puntual o diferencial que el rotor del campo electrostático, eso siempre ténganlo presente, el campo electrostático es irrotacional, o sea, eso es característica de un campo conservativo. Vamos a ver más adelante que el campo eléctrico en forma general no es conservativo. Afortunadamente para los ingenieros, en los campos conservativos no se les puede extraer energía. En cambio, cuando el campo es no conservativo, se le puede extraer energía. Habíamos relacionado también trabajo con diferencia de potencial, ¿sí? Que era muy fácil. Recuerden que acá en los problemas, cuando les pidan calcular el trabajo que hay que hacer, ¿sí? o algo, o una expresión parecida, es el trabajo que hace una fuerza que actúa sobre la fuerza que hace el campo sobre la carga. O sea, es el trabajo de una fuerza contraria a la fuerza eléctrica. Ese trabajo debe hacerse de esa manera, que en todo momento esa fuerza sea opuesta a la fuerza eléctrica. Es decir, la carga no debe tener aceleraciones. Se debe mover, digamos, en forma cuasi estacionaria. Tiene que ser, tenemos que trasladarla de forma tal que estas dos fuerzas sean opuestas. ¿Sí? Es como a velocidad constante. Sería en forma cuasi estacionaria, parece una contradicción, porque es como que las cosas están en estado estacionario, pero en realidad se están moviendo. Es una idealización que se hace, pero bueno, aceptamos como si esa carga estuviese en reposo pero la estamos moviendo, porque siempre para mover una carga, si en el punto A está en reposo, para sacarla del movimiento tendrá que haber un cambio en la velocidad y por lo tanto va a haber una aceleración. Bueno,
Eso en esta idealización de moverla de esta manera no existe. Es como si en todo punto de esta trayectoria azul estuviese la carga quieta, pero en realidad la estamos trasladando. Entonces, bajo esas condiciones, se puede calcular el trabajo de la fuerza que hay que hacer contra el campo para llevar la carga desde A hasta B como el valor de la carga por la función potencial en el punto de llegada menos la función potencial en el punto de partida. ¿Sí? El potencial en la llegada menos el potencial en la partida. Y de acá veíamos que podíamos relacionar el trabajo por unidad de carga con la diferencia de potencial. Y de la misma manera podemos calcular el trabajo de la fuerza eléctrica, que fíjense que como la fuerza eléctrica es opuesta a esta, en la suposición que hicimos, el trabajo nos va a dar opuesto. Es decir, va a tener el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Volt es Joule sobre Coulomb. El tema de la constante, esta también lo habíamos explicado, habíamos resuelto este problemita. Les había explicado por qué no se podía tomar la referencia de potencial en el infinito para distribuciones de carga que no son acotadas. Esto un poco tiene que ver con el modelo de infinito que hacemos para nuestras distribuciones de carga. Después les había hablado de la forma más rápida que convenía hacer estos problemas. Fíjense ahora involucrando la función potencial. En los problemas donde resolvemos el campo por Gauss, como el campo es fácil de sacar, podemos calcular lo habíamos hecho. Y a ver, vamos a hacer un problema como este. Es decir, vamos a hacer un problema donde
Bueno. Les decía, vamos a hacer este problemita que es muy sencillo. Vamos a considerar dos planos indefinidos con densidad uniforme de carga, sigma 1 y sigma 2. Estos dos planos se mantienen paralelos entre sí y están separados una distancia d. Siempre en el modelo de plano indefinido, que ya lo hemos explicado y sabemos qué es. Entonces, la idea sería calcular la función potencial dando una referencia de potencial arbitraria. Obviamente sabemos que digamos, en distribuciones no acotadas de carga, esa referencia de potencial no la podemos tomar en el infinito. Entonces, yo elegí cualquier lugar, por ejemplo en x igual 0, y ahí definí arbitrariamente, digamos, un valor de potencial 0. O sea que sería ahora. Ahí está. Esta es la referencia de potencial. Entonces, el tema es así. Recuerden que este problema lo hemos hecho. El plano indefinido nos da campo para un lado, campo para otro, si sigma es uniforme. Esto tiene que ser uniforme y el campo es sigma sobre 2 epsilon 0 para un lado y para otro. Acá estoy dibujando el campo como si las cargas fuesen positivas. Si no, el campo apunta hacia las cargas. Bueno, pero acá tenemos dos planos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición. Es decir, vamos a suponer que el plano que tiene la carga sigma 2 no está. Y solamente está el plano que tiene la carga sigma 1. Entonces, fíjense que en todo el espacio donde vale la hipótesis de plano indefinido, el campo es así. Tenemos campo uniforme hacia un lado y hacia otro de ese plano indefinido, como si sigma 2 no estuviese. Y ahora hacemos lo mismo como si sigma 2 estuviese y no está sigma 1. Entonces, fíjense que estos sigma sobre 2 epsilon 0 sería la expresión del campo, digamos, como si existiese solamente uno de los planos y el otro no estuviese. Obviamente, como están los dos, se aplica el principio de superposición, o sea, se suman vectorialmente los campos
y vamos a tener el campo eléctrico en cada región, que en este caso, en este problema, tenemos 3 regiones, digamos, bien marcadas. Para X menor que 0, para X comprendido entre 0 y D, y para X mayor que D. ¿Sí? Digamos, sacar el campo eléctrico en este problema es muy sencillo, porque ya hemos hecho el problema del plano indefinido. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de las rutinas básicas que convenía hacer para resolver problemas? Bueno, si tenemos ya resuelto este problema, este cálculo lo sabemos hacer, ya sea por Gauss, que es más rápido que por integración, pero si ustedes tuviesen que demostrar esto, lo saben hacer. Y ahora yo solamente estoy aplicando el principio de superposición, ¿no? Obviamente no voy a volver a repetir el problema que ya lo hicimos de 2 maneras diferentes. Entonces, fíjense que para X igual a 0, para X menor que 0, que sería a la izquierda de sigma 1, sumamos vectorialmente los campos. Sí, esta suma es una suma muy sencilla porque son 2 vectores colineales que tienen la dirección del eje X. Hacemos lo mismo en la zona del medio, sumamos los campos, la expresión ahora es otra, esto es un valor constante. Si tuviésemos números para las densidades superficiales de carga, esto sería un número por Bersolín, y hacemos exactamente lo mismo, sumamos los campos para X mayor que D. Entonces tenemos la función campo, que es una función partida. Esta función, digamos, campo eléctrico, digamos, tiene 3 renglones, donde cada una de las expresiones vale para las distintas regiones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver, digamos, cómo evaluamos la función potencial, digamos, en este problema. Fíjense que lo que les voy a decir para este problema es válido para todos los problemas de este tipo. Nosotros lo que queremos evaluar es una función potencial, en este caso la coordenada es la coordenada X, y esa función potencial lo que me está representando sería, o lo que voy a calcular es la diferencia de potencial que hay entre cualquier coordenada X y el potencial que elegí arbitrariamente como referencia en algún lugar, digamos, del espacio. Para estas distribuciones sabemos que no podemos tomar ese lugar del espacio en el infinito. Y ya eso se los había explicado porque la clase pasada. Entonces, en este caso, el potencial de referencia lo tomamos acá, en el origen, en 0. Entonces,
la manera de trabajar acá es la siguiente. Supongamos que estamos acá en x menor que 0. O sea que esta coordenada x es una coordenada genérica menor que 0. O sea, de menos infinito a 0. Entonces, la manera de evaluar el potencial, como acá estamos calculando campo por Gauss, y fíjense que fue muy rápido calcular el campo eléctrico y muy sencillo, vamos a evaluar la diferencia de potencial por circulación del campo eléctrico. Aquí vamos a circular desde una coordenada genérica x hasta la referencia, que en este caso es el 0. Entonces, vamos a posicionarnos en cualquier lugar de esa región y circular, o sea, integrar el campo hasta la referencia. Fíjense que para llegar a la referencia, no es el caso de esta región, pero podríamos tener que pasar por distintas regiones donde el campo tiene una expresión diferente. Pero lo que vamos a obtener es la función potencial en la región de la cual salimos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá voy a volver acá a la expresión de potencial, y eso es muy sencillo. B en x menos b en 0 será la circulación desde x hasta 0 del campo eléctrico. La expresión de campo eléctrico que tomamos, ¿cuál es? La que corresponde al primer renglón, para x menor que 0, es este primer renglón de acá arriba. Entonces, el campo está en versor y, el diferencial L es un diferencial X versor Y, porque fíjense que para que haya cambios de potencial, nos tenemos que mover en la dirección del eje Y, porque si nos movemos en Z o en Y, en las coordenadas Y o Z, ahí nos estaríamos moviendo sobre una equipotencial. Recuerden que acá los planos equipotenciales son paralelos a los planos cargados. Entonces, hacemos esta cuenta, que es muy sencilla y nos da una función lineal. Volviendo acá, ahora vamos a la región del medio, por acá, y tendríamos que ir desde un X genérico por acá hasta la referencia. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién, pero cuando X está entre 0 y D, ponemos acá la expresión de campo que vale en esa región. Y acá tal vez el caso que más conviene prestar atención, pero no porque sea complicado lo que vamos a hacer, sino desde el punto de vista conceptual. Fíjense que acá estamos en X mayor que D. Esa es la última situación. O sea que estaríamos en esta región. En esta región de por acá. Un X genérico. Entonces, desde acá tenemos que ir hasta la referencia. Es lo que les comentaba con palabras hace un ratito. Para ir hasta la referencia, tenemos que circular con el campo hasta la referencia, pero para llegar a la referencia, que es x igual 0,
tenemos en esta región una expresión de campo para X mayor que D. Venimos acá y acá tenemos que frenar en D, porque se nos terminó esa expresión de campo. Porque recuerden que el campo tiene una expresión, una función partida. Y desde X igual a D hasta 0, tenemos que hacer una integral con la expresión de campo que corresponde a esta región del medio. ¿Y dónde vale la expresión de función potencial que estamos obteniendo? Para X mayor que D. Acá, en esta región vale. A pesar de que tenemos que circular con el campo por otras regiones. Eso es el cuidado que tienen que tener, que a veces alguien se confunde con eso. Pero, digamos, esta metodología es la que tienen que emplear en este tipo de problemas. Entonces, fíjense, para X mayor que D, Bx menos B en la referencia, que la habíamos definido como 0, es la circulación de X a D, fíjense, con la expresión de campo que vale a la derecha de sigma 2, más la circulación, o sea, la integral del campo de D a 0, con la expresión de campo que vale entre los dos planos cargados. Fíjense que siempre evaluamos diferencias de potencial. ¿Sí? El valor de potencial, a veces se dice el potencial absoluto, lo llaman los libros, pero digamos, el valor de la función potencial está condicionado a cómo haya definido la referencia. Porque fíjense que si la referencia en vez de poner 0 hubiese puesto 100, y bueno, este 100 después lo paso al otro lado y me da la función potencial con esa referencia, pero la diferencia de potencial entre dos puntos sigue siendo la misma. Entonces hacemos las cuentas y también llegamos a una función lineal. Entonces acá tenemos la función potencial, que es una función partida, igual que la función campo, donde tiene una expresión diferente para cada región. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de la diapositiva anterior? En la diapositiva anterior. ¿Esta? Sí. ¿Por qué la segunda integral es entre D y 0 y no entre 0 y D? ¿No deberían estar al revés los límites? No, porque fíjense, a ver, revisemos, pero a ver si puedo escribir, porque como esto es un PowerPoint, a veces acá está. Fíjense, siempre la base es esto, la diferencia potencial es así. Sí, también, si ustedes quieren poner un menos acá adelante, creo que eso lo habíamos explicado en la clase pasada, tienen que dar vuelta a los límites de integración. Entonces, fíjense que acá nosotros tenemos que hacer b de x menos b en 0. Y esto es la integral entre x y 0.
¿sí? Entonces, X, ¿dónde está? Teníamos los dos planos, el eje X, el 0 está acá y esto es D. Estamos en esta región, en X mayor que D. Entonces, fíjense, vamos desde X, disculpa. Vamos desde X, que está acá, este sería el X, un X genérico, hasta D. De X a D, esta primera integral. Y luego vamos desde D hasta 0. Desde acá hasta acá, ¿se entiende? Sí, muchas gracias. Bien, estamos por acá. Bueno, tenemos la función partida. Fíjense que son funciones lineales. Recuerden siempre la relación que hay entre campo eléctrico y función potencial. Fíjense que acá el campo eléctrico tiene una expresión de este tipo. Si bien acá esta función es constante, ¿no? En este caso, pero está en versor I. Entonces, el gradiente de la función es menos la derivada de B respecto de X por versor I. Entonces, la relación que queda entre la componente real del campo y la función potencial es que menos la derivada de la función potencial respecto de la coordenada X es la componente real del campo, ¿no? Entonces, la función potencial da lineal. Fíjense que nos quedaron funciones lineales de X. Estas son ecuaciones de rectas. Entonces, la derivada es el campo que nos da constante. Entonces, fíjense que si graficamos la función potencial, nos quedarían rectas así. Bueno, me quedó por acá abajo, pues tomé el 0 de potencial acá, pero bueno, podrían ser de este estilo las rectas. Fíjense que la función potencial es una función continua, ¿sí? No puede tener discontinuidades, pero sí puede tener puntos angulosos, como en este caso, que son los que precisamente provocan las discontinuidades en el campo eléctrico, porque el campo eléctrico sí puede ser discontinuo. Fíjense que el campo eléctrico puede ser discontinuo. Perdón, acá ahí puse algo que no está del todo bien. Mirando esta línea azul tendría que estar por acá, de acuerdo a cómo, ¿sí? O sea que el campo sería así. Porque no es, sería 0 si sigma 1 y sigma 2 fuesen iguales, pero como acá grafiqué que sigma 1 y sigma 2 no son iguales, digamos, porque si el campo fuese 0, la pendiente de esta recta la derivada tendría que dar 0, y no lo hice así. Entonces, fíjense que el campo eléctrico puede tener discontinuidades, hay saltos acá, y esos saltos se deben
a estos puntos angulosos que están acá. Pero la función potencial es continua. ¿Y qué hubiese pasado si el potencial de referencia le hubiese dado en vez de 0 otro valor? No hubiese pasado nada. Lo único que hubiese cambiado es que esta función digamos, se sube o baja una constante. Es decir, cambiar la referencia, recuerden que lo único que hacía era cambiar el valor de esa constante que aparecía en la función potencial. Porque tenemos infinitas funciones potencial que difieren en una constante aditiva o subtractiva, de las cuales, si calculamos el gradiente, siempre vamos a obtener la misma función campo. El campo va a ser siempre el mismo. Pero fíjense que la diferencia de potencial entre dos puntos no se ve afectada si nosotros subimos o bajamos esta función. Porque la diferencia potencial, por ejemplo, entre esta coordenada y esta coordenada, da este segmento de acá. Pero esta función esté más arriba o más abajo, esa diferencia de potencial entre esas dos coordenadas sigue siendo la misma. Lo que cambian son los valores de potencial. Era lo que les había explicado la clase pasada, que bueno, si un potencial es 0 y el otro es 100, pero podría ser menos 50 y 50, no sé, 100, 200, la diferencia sigue dando lo mismo. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo manejamos el temita de la función potencial vamos a ver cómo manejamos en un problema como este. Este problema ya lo habíamos hecho. Les había mostrado cómo era una esfera uniformemente cargada con densidad volumétrica de carga uniforme. Ahora vamos a ver el tema de la función potencial. Lo habíamos hecho para el campo, pero no para la función potencial, ¿no? Confírmenme si es así. Sí, solo lo hicimos para el campo. Solo para el campo, perfecto. Entonces, fíjense que acá, digamos, como este problema tiene una simetría esférica, porque esto es una pelotita de radio R, toda rellena de carga con una densidad volumétrica de carga uniforme. Entonces, este tipo de problema también lo encaramos por el lado de que el campo eléctrico lo sacamos por Gauss y aplicando la ley de Gauss en cada una de las regiones donde hay cosas diferentes.
Acá hay dos regiones bien diferenciadas, que son adentro de la esfera, que tenemos carga, y afuera de la esfera no tenemos nada, hay vacío. Entonces, tomando o usando la ley de Gauss adentro de la esfera, es decir, para un R minúscula menor que el radio de la esfera, la carga encerrada por esa esfera de radio R minúscula es esta carga que quedó acá rayada en rojo, es decir, y será ρ, que es la densidad volumétrica de carga, por el volumen de esa esfera de radio R minúscula, que es 4/3 de pi por R cubo. Todo eso es la carga encerrada. Dividido la permitividad del vacío, queda igualada al flujo. Eso es lo que nos dice Gauss. El flujo del campo eléctrico sobre todos los puntos de esta esfera chiquitita, como en una simetría esférica ya lo sabemos evaluar, es la componente real del campo por 4pi r cuadrado. Entonces, despejamos de acá, despejamos del campo eléctrico, la componente real del campo eléctrico, y multiplicando por versor R nos sale el vector campo eléctrico. Recuerden que Gauss no nos permite obtener el vector, solamente la componente real del campo. Entonces, hacemos lo mismo para R mayor que el radio de la esfera, y acá afuera, cuando tomamos la gaussiana por afuera, la carga encerrada por esa gaussiana es la carga total. Es la carga que tiene toda la esfera. Por eso ponemos 4/3 de ρ por pi por R mayúscula al cubo. ¿Sí? Obviamente esta partecita entre la superficie de la esfera y la superficie de nuestra gaussiana, ahí no hay carga, entonces esa parte tiene carga nula. Solamente nos queda la carga de la esfera. Y fíjense que acá la expresión del campo cambia, acá afuera depende de 1 sobre R cuadrado, mientras que adentro variaba linealmente. Fíjense que el gráfico del campo nos queda algo así. Entonces ahora, ya teniendo calculado, recordando cómo calculamos el campo, vamos a ver cómo evaluamos la función potencial. Fíjense que la función potencial, podemos tomar arbitrariamente un valor de potencial de referencia donde se nos ocurra. Lo que se hace comúnmente, como les decía, es tomar en un lugar muy alejado de la configuración, en el infinito, definir ahí que la función potencial vale 0. Entonces, esto lo podemos hacer porque en el caso de la esfera es una distribución acotada de cargas. No tenemos cargas que llegan al infinito. Entonces, acá las superficies equipotenciales son esferas en este problema de simetría esférica. Fíjense que esta gaussiana que está acá, o cualquier superficie esférica centrada en el centro de simetría del problema, es una superficie equipotencial. O sea que
para encontrar cambios de potencial, nos tenemos que mover radialmente. Si nos movemos sobre una esfera, ahí no encontramos cambio de potencial. Entonces, fíjense que el diferencial L es diferencial R versus R. O sea que podemos movernos radialmente desde cualquier valor de la coordenada R hasta la referencia, que en este caso tendremos que ir hasta el infinito, y obtenemos la diferencia de potencial entre el punto de salida y la referencia que está en el infinito. Entonces, fíjense que vamos a salir de cualquier lugar que esté dentro de la esfera. Un radio R, digamos, menor que el radio de la esfera. Entonces, si ustedes se fijan lo que vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el problema anterior. En cuanto a la metodología, vamos desde el punto en cuestión, de un punto cualquiera dentro de la esfera, hasta el infinito. Pero fíjense que adentro de la esfera el campo tiene una expresión y afuera tiene otra. Entonces, iremos desde R minúscula hasta la superficie de la esfera con la expresión de campo, que sirve para el interior de la esfera. Y desde la superficie de la esfera hasta el infinito, o sea, cuando estamos ya afuera de la esfera, vamos con la expresión de campo correspondiente. Exactamente eso es lo que hicimos en el problema anterior. Y ahora lo estamos repitiendo. ¿Cómo tendrán que repetir esto para los problemas de este tipo? Ojo, yo estoy calculando la diferencia de potencial entre un punto cualquiera y la diferencia de potencial entre un punto cualquiera y la referencia. Pero si el problema que estamos resolviendo nos pide calcular la diferencia de potencial entre otros dos puntos cualesquiera, ustedes circulan entre esos dos puntos nada más. No hace falta irse hasta la referencia, ¿sí? Yo estoy haciendo en forma genérica este problema, bueno, lo estoy planteando de esta manera. Pero siempre recuerden que la expresión, digamos, era la que había puesto hace un rato, pero la diferencia de potencial B sub A menos B sub B es la circulación entre A y B. Siempre parten de este concepto.
Si alguno de los puntos es referencia o no, bueno, puede ser o no. Puede ser que sean 2 puntos cualesquiera del problema, da lo mismo. El concepto que estamos aplicando acá es este, que se acuerdan que surgía de integrar esa relación diferencial que habíamos obtenido. Bien, entonces acá evaluamos las integrales, calculamos las integrales y llegamos a la expresión de potencial. ¿Que dónde vale esa expresión de potencial? Bueno, adentro de la esfera nada más. Partimos desde R minúscula menor que R. No importa que tengamos que haber circulado con el campo con la expresión que corresponde afuera de la esfera. Porque eso es para llegar al otro punto. Para llegar, en este caso, el otro punto era el infinito. Pero, dependiendo del problema, digamos, podría estar en otro lado. Pero lo que estamos haciendo es calcular acá la diferencia de potencial entre un punto que está adentro de la esfera y el infinito. Entonces, como el punto que está dentro de la esfera es un punto genérico de radio R, esta expresión nos sirve para evaluar el potencial o para sacar la expresión de potencial en cualquier punto genérico adentro de la esfera cargada. Entonces, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, pero ahora para puntos que están afuera de la esfera, donde hay vacío. Entonces, posicionándonos para una R mayor que R mayúscula, vamos hasta el infinito, que es nuestro objetivo, pues la referencia la tenemos ahí, y circulamos con una única expresión de campo que es del tipo 1 sobre R cuadrado. Fíjense que estas integrales son sencillas de resolver. En estos problemas que tienen esta simetría que habíamos mencionado, digamos, la matemática es bastante simple. Las integrales que tienen que resolver son muy sencillas y es por eso que ahí nos conviene calcular la diferencia de potencial e integrando el campo. Habíamos comentado la clase pasada. Bien, tenemos la función partida, que es la función potencial, en las dos regiones. En la región con carga y en la región sin carga. Nos da una función de este tipo. Fíjense que acá la función, digamos, es continua también. Justo en el radio R, acá, si bien hay un punto de inflexión, no hay un punto anguloso, porque el campo acá no es discontinuo. En realidad, nosotros estamos trabajando como si tuviésemos apelmazadas cargas en esa esfera, pero no estamos considerando qué pasa con el medio que contiene esas cargas. Ya en las próximas clases vamos a empezar a estudiar
medios materiales, porque ahora tenemos todas las cargas como si estuviesen en vacío. Pero van a ver que cuando tenemos cargas en algunos medios materiales, digamos, ya es un poco más complicada la cosa, y hay un tipo de medios donde el campo acá va a presentar una discontinuidad. ¿Sí? En esos medios aparecen otro tipo de cargas que ya después vamos a estudiar, pero hacen que el campo ahí, en la interfase vacío y donde hay cargas, cuando están contenidas esas cargas en un medio material, ahí el campo es discontinuo. Entonces, acá habría un punto anguloso en la función potencial. Acá en este caso no existe esa complejidad. Entonces, pero recuerden, siempre la función potencial es una función continua. La función que puede presentar discontinuidades es la función campo. Entonces, bueno, hasta acá se entendió la forma de resolver esto. Fíjense que lo que más importa, más que las cuentas en sí, que después eso lo repiten y lo hacen ustedes en forma más detallada, lo que interesa es la metodología para calcular la función potencial. Se tienen que posicionar en la región donde quieren calcular la función potencial y circular hasta la referencia. Si lo que están buscando es la función respecto de una referencia. Si quieren la diferencia de potencial entre dos puntos, circulan entre dos puntos cualesquiera y nada más. Y les vuelvo a repetir, si ustedes tienen otro problema donde no están dentro de estas simetrías, como el que vimos la clase pasada, bueno, ahí conviene atacar el problema calculando el potencial o las diferencias de potencial por el método de integración. Ese es el camino más rápido. Miren, les quería comentar un problema. No lo voy a resolver, solamente se los comento, pero vamos a suponer que tenemos un cilindro infinito. Un cilindro infinito, ¿qué significa? Significa que el largo de ese cilindro es mucho mayor que el radio. Y ese cilindro, digamos, tiene una densidad volumétrica de carga uniforme, ¿sí? Un ρ uniforme. Bueno, ese es un problema, digamos, muy sencillo de resolver, porque sería un problema con simetría cilíndrica infinita, donde lo podemos atacar por Gauss. Gauss nos permite calcular el campo y las diferencias de potencial las calculamos como vimos recién. Hola, profe. Sí. Hay una consulta en el chat, te la leo, porque creo que vos no podés ver el Dale, chat. decime.
un chico pregunta que no terminó de entender cuando R chiquita es menor a R, ¿por qué planteas la integral de infinito y R? Acá arriba, R acá. Esto. No sé, sí, ahí. Sí, fíjense, eso es lo que venimos diciendo. Si queremos calcular la diferencia de potencial, a ver si les puedo hacer. Nosotros en este problema tenemos una esfera con ρ y el radio de la esfera es r. Y queremos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. Fíjense que, vamos a verlo así, acá el campo tiene una expresión, ¿sí? Para R menor que R y otra expresión para R mayor que R. No les vuelvo a escribir la expresión porque las tienen ahí, es lo que pusimos recién, pero la idea es que acá dentro hay una expresión para el campo y afuera hay otra expresión para el campo. Entonces, básicamente, si ustedes quieren calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, si esos dos puntos está uno en, digamos, adentro de la esfera y otro afuera, tienen que circular con el campo eléctrico. Esto sería la expresión genérica, ¿sí? Ya la hemos escrito varias veces, pero no importa. Esta es la expresión genérica. Entonces, nosotros nos vamos a mover en esta simetría radialmente, porque cualquier esfera de radio RA y cualquier esfera de radio RB tienen el mismo potencial, o sea que pues son superficies potenciales, para saltar o encontrar cambios de potencial nos movemos radialmente desde A hasta B, desde una esfera de radio RA hasta una esfera de radio RB. O sea que sabemos que el campo está en versor I y el diferencial L es diferencial R versor I. O sea que este producto escalar vamos a poner así, es E de R, que sería la componente real del campo por diferencial R. Pero fíjense que esta función, ¿sí? Esta función E de R es una función partida. Acá tiene una expresión y acá tiene otra expresión de acuerdo al valor de R. O sea que no podemos integrar directamente con una única expresión. ¿Se entiende? Porque esta función que teníamos acá para el campo, esto es para afuera y esta parte de acá es para adentro. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿sí? Ahí puede ser que puso que la dirección del campo es en versor I, no debería ser en versor R. Perdón, sí, versor R. Sí, gracias. Me quedé con el problema anterior. Esto es versor R. Y ahí arriba también.
inversor R, inversor R. Bueno, pero al margen de eso, esta expresión que está acá es una función partida, ¿sí? Eso es lo que les tiene que quedar claro. Y acá no les escribí de nuevo las expresiones, pues las teníamos escritas de antes. Entonces, cuando vamos de A hasta B, fíjense que tenemos que ir desde A hasta R con la expresión de campo que corresponde a la parte que está adentro de la esfera. Iríamos acá desde RA, digamos, con una expresión de campo, E1, llamémosle. Esto vale para R menor que R. Y luego tenemos que ir desde R hasta RB con la otra expresión de campo, llamémosle E2. Y esto es para R mayor que R. Confírmenme si esto lo entendieron. ¿Está claro esto? Sí, eso sí. Bien, entonces, la pregunta era, ¿por qué cuando estamos acá adentro tenemos que hacer dos integrales para llegar al infinito? Esa era la pregunta. Entonces, si el infinito está por acá, el punto B lo llevamos al infinito, entonces para calcular el campo en un punto A, que puede ser un punto genérico, ¿sí? No un punto en particular, sino un punto de radio R, cualquier radio que quede adentro de la esfera, cuando hacemos la diferencia de potencial entre este punto y el infinito, tenemos que hacer esto que les acabo de hacer. Tenemos que ir desde R hasta R mayúscula y después desde R mayúscula hasta el infinito para llegar a calcular la diferencia de potencial entre un punto de radio R, o sea, A ahora es un punto genérico de radio R, y B está en el infinito. Entonces tenemos que ir desde R hasta R más desde R mayúscula hasta el infinito. ¿Se entiende ahora? ¿Está claro? No sé quién había preguntado. Sí, gracias. No, por nada. Bueno, eso, por eso quiero que les quede claro, porque es verdad, esto a veces confunde un poco. Porque uno dice, bueno, ¿por qué si estoy adentro de la esfera tengo que poner varias integrales? Bueno, porque estamos calculando la diferencia de potencial entre dos puntos que están en lugares diferentes, y como vamos calculando con la expresión de campo, y la expresión de campo tiene diferentes expresiones para las distintas regiones, tenemos que armar varias integrales. Si tuviésemos una sola expresión de campo, ponemos una sola integral, pero el tema es que la función campo a veces es una función partida. Entonces, supongamos, exagerando, si tuviésemos 20 regiones, quién sabe, tenemos que pasar por 20 regiones donde la expresión de campo va cambiando, pero la expresión de potencial que estamos obteniendo vale para la región de salida nada más.
Acá en este problema solamente tenemos dos regiones. Por eso el campo tiene dos renglones nada más, que es la zona cargada y la zona de afuera que es descargada. Entonces, si eso está, volvemos a este problema que les quería explicar nada más. No se los voy a resolver, eso lo pueden hacer, pero les decía, tenemos un cilindro modelado como infinito, y ese cilindro, digamos, tiene una densidad uniforme de carga. Hasta ahí está todo bien, eso sería un problema de los más elementales para resolver. Pero fíjense que si a ese cilindro le hacemos un agujero, lo traspasamos, le hacemos un hueco, y ese hueco no está centrado, es decir, está descentrado con el eje del cilindro, digamos, se transforma en otro problema. Ahora el problema, digamos, aparentemente es un problema más complejo que el que estábamos enunciando al principio, donde no teníamos el hueco. Pero fíjense que si hacemos uso del principio de superposición, digamos, lo usamos adecuadamente, en realidad este problema es tan sencillo como el cilindro totalmente con carga. ¿Por qué? Porque se puede resolver por superposición pensando que este problema es la superposición de dos problemas. Uno sería el cilindro de radio R mayúscula totalmente lleno de carga, es decir, con una densidad volumétrica de carga ρ. Y el otro problema, también un cilindro totalmente lleno de carga, pero de signo contrario. Si acá teníamos ρ, acá tenemos menos ρ. O sea que si el cilindro el primero tenía carga positiva, esta será negativa o al revés. Entonces, ese cilindro tiene las mismas dimensiones, el mismo radio que el hueco que hacíamos acá. Y está posicionado en un sistema de referencia en el mismo lugar que el hueco. Entonces, este problema que está acá también es un problema de simetría cilíndrica infinita con carga menos ρ y un cilindro de radio A que se puede resolver por Gauss, lo podemos resolver perfectamente. Entonces, la suma de estos dos problemas, fíjense que en la región donde está el cilindro con carga menos ρ, acá en este primer estado de superposición hay carga ρ, pero ρ menos ρ da 0, entonces nos queda un hueco. El hueco se genera por la superposición de estos dos problemas. Entonces, este problema, que en principio es un problema que parece complicado, aplicando el principio de superposición y resolviendo dos problemas que no tienen complicación en cuanto a su resolución, lo podemos resolver. A ver si lo que les, como curiosidad,
¿sí? Como curiosidad, les muestro cómo quedaría la resolución de este problema. Fíjense que esto sería un corte del cilindro con el hueco. A ver, acá vamos a limpiar un poco algunas cosas. Ahora les digo qué es. Miren, el cilindro más grande sería esta parte que está acá, y esto que se ve en negro acá, este contorno negro que está acá, es donde está el hueco. Entonces, estas líneas que están acá son las trazas de las líneas equipotenciales con el plano de la figura. Y el fondo, el color de fondo, da idea de la intensidad del campo eléctrico, es decir, es directamente proporcional esos colores a la intensidad de campo eléctrico. Bueno, no sé si directamente proporcional, pero los colores rojos indican mayor módulo y los azules menor módulo. Ahora voy a sacar el color, pero este cilindro de acá, más chiquito, es el hueco. Entonces fíjense que si no tuviese este hueco, las equipotenciales serían cilindros, donde acá se verían su traza como circunferencias. Y lo que sucede es que cuando se hace el cálculo, el campo eléctrico dentro de ese hueco queda uniforme. Es decir, fíjense que las líneas de campo o los vectores campo adentro del hueco son todos iguales, quedan uniformes. O sea que voy a poner líneas de flujo. Fíjense que hay una distorsión. Estos son líneas de flujo que son similares a las líneas de campo, pero hay una distorsión de las líneas de campo, pero dentro de ese hueco, fíjense que las líneas de campo se ponen horizontales. Cuando nos alejamos de la perturbación, esa perturbación no afecta tanto la simetría cilíndrica, pero cerca de donde está el hueco, fíjense cómo se deforman las líneas de campo y también se deforman las equipotenciales. Y ustedes hacen los cálculos, que se puede hacer perfectamente, porque como les acabo de decir, es la superposición de dos estados sencillos. Van a ver que ahí adentro de ese hueco el campo les queda uniforme. Eso como curiosidad, ¿no? de la obtención del resultado. Bueno, solamente les quería mostrar cómo un problema matemáticamente
que parece en apariencia que es complejo, si aplican el principio de superposición, lo pueden transformar en dos problemas sencillos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Una consulta. ¿Alguna consulta? ¿Se escucha? Sí, escucho. Con respecto al ejercicio que vimos en el gráfico, en el hueco, ¿la intensidad del campo también se mantiene constante? La intensidad se mantiene constante, sí.